Bien, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Galieni, soy director de gestión corporativa de la Universidad del SEMA. Es un honor para nosotros hoy recibirlos en nuestra casa de estudio. Hoy tendremos la visita de Santiago Gulat en nuestra cuarta emisión de nuestro ciclo de webinarios asociados a gestión pymes. Y déjenme contarles que la primera parte de la charla, Santiago nos va a contar los condicionantes de la recuperación económica con su visión, y luego, a posteriori, Mauricio Rampone nos va a hacer una actualización de herramientas financieras y legales para la salida del COVID. Déjenme decirles también que nuestra herramienta de comunicación inicialmente, como ustedes bien saben, es el chat del Zoom. Una vez finalizadas las dos exposiciones, tanto la de Santiago como la de Mauricio, vamos a proceder a las lecturas de sus consultas y aportes para poder entablar una conversación con ellos. Naturalmente, y en la continuidad del ciclo, tendremos nuestro correo electrónico, gestionpymes@usema.edu.ar, para todo tipo de sugerencia y comunicación. Ahora sí, déjenme presentarles a Santiago. Santiago es economista por la Universidad de Buenos Aires, actualmente maestrando en nuestra Universidad del SEMA en temas de finanzas corporativas. Además es economista asociado a Investment Consulting, es conductor del CNN Radio y columnista del diario La Nación los días domingos. Así que Santiago, para nosotros es un honor, es un placer contar con tu participación hoy, con lo cual te doy la bienvenida y un agradecimiento muy grande por tu presencia. Así que cuando vos quieras, disponés del espacio, subimos la presentación y somos todo oído. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a toda la Universidad del SEMA, a Mario, a Mauricio, a Daniel, bueno, a todos los que están del otro lado, a Luis, por supuesto, a Antonio. Bueno, para mí es un honor y un desafío, obviamente, porque estoy respondiendo en parte también a lo que va pasando con el SEMA, por supuesto, que, bueno, si Dios quiere y todo sale bien, este año estaremos terminando. Bueno, ahí se ve bien, confirmame, Dani, ¿ok? Perfecto. Bueno, la idea justamente es hablar un ratito de qué está pasando en la economía argentina y qué condicionantes tenemos de cara a una posible recuperación. Particularmente, sabemos que estamos en un momento que es un punto de inflexión enorme, no solamente, digamos, para Argentina, sino para el mundo. Lo que pasa es que Argentina partía, si uno analiza de dónde partían los países, bueno, todas arrancaban del cero, venían creciendo más o menos, Argentina arrancaba del subsuelo. Así que ese es el gran, me parece, gran punto a la hora de entender qué puede llegar a pasar de aquí en adelante. Vamos a tratar de dividir la charla en tres, un poco el condicionante 1 y mirando un poco globalmente qué es lo que está pasando y qué afectaciones está teniendo en el mundo. El condicionante 2, que todos sabemos es la reestructuración de la deuda, hoy Argentina fuera de los mercados internacionales, de a poco recuperando lo que es la deuda en pesos, pero por ahora fuera de los mercados internacionales, y una mala resolución de este condicionante número 2 podría complicar las expectativas de crecimiento hacia adelante. Condicionante número 3 es la dinámica fiscal, monetaria y cambiaria. Me parece que acá es un poco la incertidumbre de hacia dónde puede decantar. Y el condicionante 2 va a estar ligado al condicionante 3. Claramente lo que pase con la deuda va a ser un freno o va a motorizar lo que puede ser una dinámica mucho más disruptiva de la economía. Entonces, por estos tres puntos vamos a ir llevando la charla, tratando de que sea bien dinámica, y entiendo también que las preguntas, bueno, por supuesto, como dijo Daniel, las van a poder ir realizando a través del chat y después trataré de responder. Bueno, un poco la primera parte, vamos al primer condicionante. Como sabemos, no voy a explicar demasiado en tema de que toda la economía global se ha resentido a partir del coronavirus. Obviamente la afectación principal está en cómo llevas adelante la cuarentena, porque efectivamente hasta ahora por temas exclusivamente sanitarios ninguna de las economías ha colapsado, sino por guardarse un poco más, un poco menos, todas han visto una recesión muy fuerte, llamado aquí lo que se llama una crisis de oferta. No es comparable quizás con otras crisis que han sido exclusivamente financieras y que después han tenido su correlato en la oferta. Ahora pasa quizás algo diferente, que obviamente tiene implicancias en lo financiero, pero parte de una crisis exclusivamente de oferta. Como les comentaba, ahora vamos a repasar un poco qué venía pasando en la Argentina también, pero partimos de un punto de que Argentina comienza la recesión en el segundo trimestre del año 2018. Entonces veníamos cayéndonos y de repente
caímos sin ninguna cuerda que nos sostuviera. Entonces, si bien el resto de las economías venían algo mejor, Argentina venía muy complicada para el segundo trimestre de 2018, cuando acudimos al Fondo Monetario Internacional, y una historia que ya la sabemos, la saben casi todos. Bueno, ¿qué pasa de aquí en adelante? Hay algunos interrogantes. ¿Cómo quedan las proyecciones a nivel mundial? Es una economía global que venía creciendo a un ritmo de prácticamente el 2,5%. Se esperaba que este año continuara, aunque con una afectación sobre ese crecimiento, pero un crecimiento inercial de la economía global, con más o menos tensiones comerciales, pero que efectivamente se sostuviera. Ahora vemos que la caída va a ser mucho mayor, y hasta dónde puede ir. Va a depender, por supuesto, como les dije, de la cuarentena y si los rebrotes efectivamente sanitarios se dan o no. Las economías avanzadas más complicadas que el resto, ahora lo vamos a ver en algunos gráficos también. ¿Cómo está afectando este aislamiento en la actividad local y a cada uno de los sectores? Esto también lo vamos a ver ahora. Y cómo podría llegar a ser un posible sendero de recuperación. En primer lugar, vamos a el mundo. Ahí lo que están viendo, básicamente, cómo se va moviendo ese punto, nos está marcando cómo va a ser, o cómo se espera que sea, según los condicionantes del Fondo Monetario Internacional y de las distintas proyecciones que han hecho los países, cómo se espera que se vaya a recuperar la economía. Esta es la forma de pipa Nike que uno imaginaría para la vuelta al crecimiento de la economía a nivel general. Prácticamente todas, aunque con distintos niveles, van a tener una especie de recuperación similar, aunque no todas van a volver al mismo punto de partida, y esto me parece que es importante. La línea de más arriba que estamos viendo refiere a China. China, si se fijan, a partir del coronavirus y las medidas de cuarentena y demás, tuvo una caída muy pronunciada mucho antes que el resto del mundo. Obviamente el virus se originó ahí y la caída fue mucho más precipitada, pero China ya está mostrando índices de crecimiento. Ya lleva 2 meses consecutivos en los cuales las ventas minoristas, las importaciones y demás vienen creciendo respecto del año pasado. Entonces, podríamos pensar que la economía en términos generales, pese a que haya algunas zonas más afectadas que otras, ya está volviendo a lograr cierta igualdad. La que vemos que se está moviendo es el mundo. Ahora son 170 países los que entran en recesión de 182 países, marcando una globalidad que está clara. Casi nadie zafa de lo que es esta caída en general. El mundo va a caer cerca de 5%. A partir de los rebrotes, incluso marcado por el Fondo Monetario Internacional, podría darse una caída incluso superior que llegaría hasta el 6%, dependiendo de cómo se vaya saliendo de esto. Pero efectivamente las economías que están más cerradas, que se han visto más cerradas con baja movilidad, están teniendo una afectación mayor en términos generales en su economía en general. Como les digo, las proyecciones de Latinoamérica, algo que lo comentaba al principio, pero lo vuelvo a reiterar, es que Argentina venía, si se fijan un poco lo que viene pasando en las proyecciones de Latinoamérica, en 2018 y 2019 solamente caen 2 economías, aunque México un poco se acerca también a esa dinámica en 2019, que son la economía argentina y la economía venezolana. Entonces, ¿cuáles son las más golpeadas? Esas 2 que ya venían mal, y ahora vamos a un escenario en el año 2020 que las proyecciones están cercanas a 11%. Para nosotros la caída va a ser peor. Nosotros estamos esperando que la economía argentina caiga cerca del 13%, y como les digo, no todas vuelven a recuperar lo que perdieron durante este punto. Entonces, esto es un factor importante a tener en cuenta. Las economías en general, salvo la economía china, por ejemplo, no vuelve al punto inicial. Y particularmente para la Argentina, que ahora lo vamos a ver, bueno, estos son los índices de movilidad, un poco como les comentaba. Lo que estamos viendo es que a medida que van volviendo, hay un tema acá, me parece que es estrictamente notorio en cómo se van volviendo en los distintos puntos del país, cómo vuelven a retornar a una movilidad. Todavía Argentina está en el puesto 51. Obviamente está claro que los primeros que recibieron el virus primero tuvieron una movilidad mucho más baja en una primera instancia, y ahora se empezaron a recuperar. Ahora el foco está en Latinoamérica, y vemos ahí países que se han reducido dentro de todo lo que es Latinoamérica, mucho más que otros. Argentina y Chile se posicionan como los países que más frenados están en términos de movilidad total. Acá hay un diferenciamiento que se puede hacer entre lo que está pasando entre la oferta y la demanda, donde la oferta vuelve a tomar cierto dinamismo, empieza, no una recuperación particular en el AMBA, que es el 40% de la economía argentina, pero en el resto del país vemos un dinamismo que desde la oferta empieza a dar un poco más. Pero la demanda todavía está muy baja, y ahora vamos a ver cómo se vinculan estas 2 variables. Obviamente desde la economía argentina, desde cualquier economía, digamos, se mide de la oferta y de la demanda, no solamente hay que quedarse con la cara de uno, pero efectivamente estamos todavía como una de las economías más frenadas. Bueno,
Este es un gráfico un poco de largo plazo. Lo que vemos es que del año 2010 hasta el momento Argentina lleva un proceso que en economía se llama estanflación, un proceso de estancamiento con inflación, que viene siendo, digamos, un lastre para la economía argentina, porque desde aquel momento que en términos netos no venimos creciendo, cuando uno se compara con los países de la región, el ritmo de crecimiento es cerca del 3% anual, mientras que nosotros nos mantenemos prácticamente netos. Este año nuestra proyección es que vamos a caer cerca del 14%, entre 13 y 14%, siempre sujeto a las variables que comentaba de un posible rebrote, el estiramiento de la cuarentena, y distintas variables que puedan afectar todavía más. Como vemos, la recuperación del el año 2021 va a tener que ver y va a estar sondeada en esa área que estamos marcando en el gráfico, de cómo puede llegar a levantarse la economía. Si ven, la pipa Nike se repite acá en la forma de recuperación y la salida que tiene la economía argentina, pero no con la misma intensidad que en otras economías. Básicamente porque la Argentina no tiene demasiado por dónde sacar empuje, y ahora lo vamos a ver mirando un poco la oferta y la demanda. Pero la gran incógnita es cómo se sale de aquí, si se sale con una reestructuración de deuda positiva y si las variables empiezan a encauzarse y se genera un shock de confianza, la Argentina puede encauzar quizás irse a la parte más superior de esa área, que de todas maneras nos dejaría en un mismo nivel que en el año 2019 previo a caer. Entonces tampoco es que estamos viendo una recuperación enorme a partir del año que viene en el mejor escenario. Entonces Argentina lo único que puede llegar a hacer en un gran escenario es volver a recuperar parte de lo perdido, pero ni por las tapas llegar a lo que ha sido el año 2019, que incluso ya venía siendo un año malo, porque como les dije, venimos en recesión desde el año 2018. ¿Qué agenda tiene Argentina por delante? Obviamente venimos de un shock externo, pero Argentina tiene muchísimas cosas por responder en el frente interno. Obviamente lo que pase en materia sanitaria, de qué puede pasar de aquí en adelante. Sabemos que hay mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder principalmente en la provincia de Buenos Aires. Hay un punto, un foco puesto ahí por parte del gobierno, que hay una preocupación enorme. De hecho, la cuarentena no es una solución, ya la cuarentena de facto no se está cumpliendo como se cumplió en una primera instancia. Ahora acá estamos en fase 1 y efectivamente no se está cumpliendo si uno mira la movilidad como en otros momentos. Por el otro lado, la deuda. Como les comentaba, ahora vamos a ir rápido a ese tema de la deuda para no estirarnos demasiado en tiempo, pero resolver este tema va a ser clave. La Argentina no tiene financiamiento, está fuera de los mercados internacionales, y no solamente afecta al soberano, que primero va a terminar con uno de los peores déficits de su historia, pero sino también, acá lo sabrán mucho mejor Mario, Mauricio, pero sino también para la deuda privada. Digamos, si no se puede, si no se coloca, si las empresas privadas no logran colocar deuda en el exterior y vienen apalancadas y demás, es realmente trágico para un montón de empresas. Con lo cual, no es solamente mirar el foco, poner el foco en el soberano, sino que hay casi 16.000 millones de dólares que están puestos en deuda privada, que eso es necesario para la recuperación, que el sector privado sea el que empuje. Bueno, eso claramente, bajo un escenario de no arreglo de deuda, complica muchísimo más las cosas. No es imposible de lograr financiamiento, sí se complica muchísimo. Y por otro lado, la divergencia fiscal. Ahora vamos a ver algunos números, pero Argentina está yendo un déficit este año que es preocupante, cerca de entre 7 y 8 puntos. El escenario 2, que decimos nosotros, en caso de que no se arregle la deuda, es que todavía este crecimiento que estamos viendo para el año que viene, cerca de 4 o 5%, puede haberse todavía más afectado y terminemos incluso en números similares a lo que ha sido el año 2005-2006, con lo cual es un retroceso de 15 años que se borran directamente de la economía argentina. Con lo cual, si alguno tenía muchas ganas de ver buenos números, está muy complicado. Pero ¿qué está pasando? Este es un escenario que nosotros habíamos planteado como escenario 2, en una primera instancia, cuando se planteó marzo, nosotros dijimos, hagamos dos escenarios, uno en recuperación en B corta, como más positivo, y otro escenario un poco más negativo, que es el escenario 2, esta raíz cuadrada invertida, o esta pipa Nike, como se empezó a utilizar ahora. Pero básicamente empezamos a ver algunos datos que se empiezan a concretar más con este escenario, y por eso es el que dejamos para mostrar. Los supermercados, la venta en supermercados viene creciendo, digamos, el consumo de alimentos y bebidas, que es quizás el que más te da la notoriedad de precios que se están convalidando, pese a que no se están estudiando todos los precios como antes, por un tema del INDEC que no está pudiendo hacerlo, sí se está sosteniendo, digamos, en niveles que uno podría considerar normales, con variaciones más o menos promedio. Pero si vamos a los shoppings, por ejemplo, la caída es del 98%, la llegada de turistas ha caído 100%, en abril y mayo no llega un solo turista. La industria tuvo una leve mejora, pero de una caída, una desaceleración de la caída en el mes de mayo, había caído 33%.
La construcción cayó en abril 75%, en mayo esa caída fue levemente menor, en 48%. La recaudación de AFIP vemos lo mismo, en términos reales seguimos cayendo cerca de 20%, la AFIP no está recaudando prácticamente nada, o por empresas que deciden no pagarlo porque saben que se le venía la moratoria y también están decidiendo no pagarlo, por empresas que han quebrado directamente y no están pagando. Entonces, toda esta combinación está generando que la recaudación caiga a niveles muy fuertes. Los despachos de cemento tuvieron una mejora notable respecto de lo que se esperaba. Si bien todavía acá los despachos de cemento te dan a entender que la construcción va a ser uno de los sectores que puede empezar a reactivar, sobre todo con costos hoy más bien bajos. Hay que ver, para mí desde lo público, mucho no pueden empujar, pese a las ganas que este gobierno tiene de darle manija a la obra pública, pero para el privado quedan costos hoy que se pueden validar como competitivos. Bueno, variaciones de ventas minoristas también, 25%, el patentamiento de autos había sido bajísimo, la producción de autos en abril fue 0%, el patentamiento de autos cayó 38%, ahora en junio aumentó, lo cual es un dato también positivo para el sector. Y el EMAE, una caída que este trimestre, seguramente promedio, nos dé cerca de 20% de caída total, siendo una de las peores caídas de la historia de la economía. Pero obviamente no hay que mirar solo lo que va pasando, sino lo que esperamos que pase. Como ven, es una caída homogénea de la economía argentina, porque la economía argentina está cayendo en su conjunto, como mostrábamos antes, pero muy heterogénea en cómo va a ser esa recuperación y cuánto van a aguantar los distintos sectores. Es muy difícil dar el mismo tratamiento y la misma ayuda tributaria y positiva y de asistencia a un hotel que no le va a entrar nadie, que no le entró nadie hace 2 meses, hace 3 meses que no le entra nadie a un hotel, y que tampoco va a entrar nadie seguramente en el corto plazo, y que después vamos a tener que ver cómo funciona la demanda. Muchos países lo que están haciendo con los hoteles particularmente es subsidiar también a la demanda, no solo aguantar la oferta y que el hotel resista, sino también dar incentivos para que la gente vuelva a viajar, porque hay miedo y demás. Con lo cual hacer un tratamiento igualitario en todos los sectores parece que no es viable. ¿Cuáles son los más afectados? Construcción y obviamente gastronomía y hotelería, y después industria, logística y comercio terminan siendo los más afectados en términos totales. Eso es del lado de la oferta. Ahora si vemos un poco la demanda, ¿qué está empujando? Bueno, las exportaciones y las importaciones vienen cayendo mucho, estamos con un superávit comercial cerca de 8.000 millones de dólares, que para la Argentina es un montón, se pronostica que esto más o menos siga igual, pero no es porque Argentina esté repuntando en las exportaciones, sino porque las exportaciones están cayendo menos que las importaciones. La recesión es tal que las importaciones están teniendo un golpe enorme. Por el lado del consumo, también una caída muy importante, no me quiero detener demasiado acá porque si no, no me va a dar el tiempo, pero una caída muy importante. En la inversión pasa lo mismo, estamos proyectando volver a niveles del año 2005 en términos de inversión. Argentina es algo que también lo que pasa con la inversión va muy en línea con el crecimiento de la economía argentina. Fíjense que es un gráfico, el de abajo a la izquierda, que va desde el año 2007 hasta ahora, y lo que vemos es que la inversión funciona igual que el crecimiento de la economía, que es nulo, está estancado en la Argentina, esto está llevado a precios constantes del año 2004. Y lo único que te puede traccionar algo desde el lado de la demanda es que el gasto público vuelva a aumentar, que es lo que estamos viendo en el último tiempo. Afortunadamente, el gasto había bajado desde el año 2017, para ser más franco, porque el año 2016 prácticamente se mantuvo, pero ahora están volviendo a darle manija y volviendo a los mismos niveles del año 2015 aproximadamente de gasto público. Obviamente ahora vamos a repasar eso, pero el gasto público se está yendo más que nada en asistencia a distintos sectores vulnerables, no está yendo a empujar, digamos, lo que es gasto de capital y demás, de hecho es muy bajo, y ahora lo que salió en presupuesto termina siendo prácticamente nulo el aporte que hay de los gastos del capital, sino más bien darle sustento a un montón a la gran parte de la población que hoy es más vulnerable, ahora se está pensando en un ingreso universal. Con lo cual lo que vamos a ver es que el gasto público va a aumentar. Ahora la gran pregunta es cómo se va a financiar esto, sobre todo si no tenemos un retorno a los mercados internacionales de la deuda, y si Argentina no marca un sendero sostenible, ¿no? Porque hasta el momento estamos renegociando una deuda, que ahora vamos a ir a eso, pero sin marcar cómo vamos a pagar eventualmente. Llevamos una crisis de deuda que si uno ve en términos internacionales, en términos históricos, no es una crisis que uno podría pensar es eterna. Argentina está desgastándose en términos históricos más que otros países en la historia mundial. Si uno ve lo que han sido las reestructuraciones de la deuda entre los años, desde 1980 hasta la fecha, todas han tenido un promedio de 13 meses aproximadamente, ¿no? Y esto es un punto relevante, pero Argentina necesita quizás rápido cerrar este acuerdo, y la diferencia es muy baja. El saber por qué no se está llegando a un acuerdo también es difícil,
porque un grupo de bonistas grande, que ahora lo vamos a ver también, marca una diferencia muy, muy baja, ¿no? Hay dos frentes acá que tiene que atacar la economía para ver si se resuelve el tema de la deuda. Por el lado de la izquierda vamos a ver todos los vencimientos que tiene el gobierno hoy en moneda extranjera. La línea punteada es lo que debería pagar hoy, lo que debería pagar en este momento, en estos años. Y como vemos, desde 2021 hasta 2024 hay una carga de intereses y amortizaciones muy fuerte para el gobierno. Serían más o menos 26.000 millones de dólares que debería pagar toda la gestión de Alberto Fernández. Abajo están las propuestas, digamos, las líneas que están enteras son las propuestas, una del gobierno y otra de los tres grupos de bonistas que se han juntado para proponerle a la Argentina una nueva dinámica de deuda y que terminen de arreglar. La diferencia, como se ven, es muy baja, las líneas están prácticamente calcadas, falta que la Argentina se estire un poco en los primeros años, con lo cual no hay mucha diferencia para cerrar esto, estamos hablando de 1.700 millones de dólares aproximadamente en el total de los años, con lo cual es muy baja este acuerdo que falta, son $3 de diferencia en valor presente neto, pero el gobierno quiere pagar lo mínimo y posible durante estos años. Ahora, si Argentina no arregla sus condicionantes fiscales y sus metas de crecimiento, yo creo que para el año 2026 vamos a repetir la charla y vamos a estar hablando de lo mismo. Porque fíjense cómo sube la cantidad de intereses y amortizaciones que tiene que pagar el gobierno, léase con la propuesta que se quiera, pero efectivamente Argentina, si no arregla esto, si no da alguna consistencia fiscal, va a volver a entrar en lo mismo. Hay algo importante decir acá, las deudas en general siempre se renuevan, siempre se hace rollover de la deuda, no es algo normal que te hagan repagar una deuda, eso no pasa en general, sobre todo en un mundo que está tratando de colocar dinero porque cada vez hay un exceso de mayor liquidez. Pero en Argentina te lo demandan básicamente porque nunca pueden pagar, nunca es sostenible. Por el otro lado, que es el lado de la derecha, la deuda ley local. Un punto positivo es que el gobierno dijo en su momento que iba a tratar de la misma manera a la deuda ley extranjera que a la deuda ley local, y eso lo cumplió. Si uno ve las propuestas, te da lo mismo en términos presentes netos, con lo cual es un dato positivo de cómo se va a tratar, y acá tiene mucho de sector de público también, entonces pareciera que la deuda local se va a arreglar más bien rápido, pero la gran incógnita es si se llega a un acuerdo con lo internacional. No me voy a detener demasiado en esto. ¿Qué pasa en las cláusulas legales? Hay el segundo punto que está ahí es el concepto de redesignación de bonos. El gobierno había dicho, yo quiero poder redesignar bonos, que básicamente, si vos aceptaste tal propuesta, yo puedo adecuarte a que te adaptes a un bono. Y los bonistas dicen, no, yo si acepté esto, quiero solamente poder entrar en este bono y que vos no tengas la posibilidad de reasignarme dentro de eso. Esto está trabando en la parte legal, hay que ver si el gobierno lo acepta o no. El gobierno lo que dice es, legalmente yo te voy a aceptar siempre y cuando vos te bajes. Entonces que efectivamente termines aceptando menos plata y yo me subo en lo legal, así no hay problema. Pero hoy el gobierno ha avanzado, fíjense que lo que se liberaba de deuda en la primera propuesta eran 42.000 millones de dólares y ahora prácticamente se está hablando de 32.000 millones de dólares, con lo cual dejó correr mucho, mucho más. ¿Cómo puede terminar esto? Distintos caminos para la deuda. Hoy hay una diferencia muy chica, como les contaba, las opciones son o el gobierno mejora la oferta o no mejora la oferta. Vamos al escenario que mejore la oferta. Si mejora la oferta, puede haber un acuerdo total o un acuerdo parcial. Si el acuerdo es total, 100%, chau, canje total, todos los bonos que hoy conocemos se canjean por los nuevos, se terminó la historia y Argentina sale de este default. Acuerdo parcial pueden pasar dos cosas, que se alcancen las cláusulas de acción colectiva, esto que le da, tiene que alcanzar 85% y 66% en los distintos bonos, para que el resto obligatoriamente te haga aceptar. Si 66% acuerda y el restante no acordó todavía, bueno, lamentablemente se tiene que unir al resto y automáticamente se canjean todos los bonos. Con lo cual, si se alcanzan las CACs, hay un canje total también. Si no se alcanzan las CACs, pasa esto, Argentina queda con un canje parcial y le siguen quedando holdouts, mismo que nos pasó ya en el año 2014, que seguíamos con holdouts en su momento, ¿no? Y lo cual no te dejan colocar deuda en el exterior o lo haces en muy malas condiciones. La otra es que el gobierno no mejore la oferta, pero los bonistas se bajen, entonces puede haber un acuerdo parcial, y ahí nos vamos a algunos de los caminos que ya comentamos, o que no haya acuerdo para nada, un hard default, y los caminos son completamente diferentes. El primero, con un canje total, se descomprime el programa financiero, Argentina tiene mucho más aire de aquí en adelante para sus gastos, tiene menor presión sobre el tipo de cambio, que puede empezar a bajar los paralelos,
No creo que haya una baja importantísima de los paralelos, puede darse alguna baja. En general lo que suele pasar es que devalúa el mayorista, el oficial, y se comprime algo la brecha. Retorno del mercado de deuda internacional y se mejoran las perspectivas de deuda local, que el gobierno va a tener que colocar aproximadamente 600.000 millones de pesos seguro. El segundo escenario es que quedemos con holdouts, que continúa el default, un panorama financiero se descomprime parcialmente, o de facto incluso, continúa una presión sobre el tipo de cambio y no hay retorno al mercado de deuda. Y el último es el hard default, que es el que menos probabilidad le damos. Yo no creo que Argentina vaya a un hard default, pero que efectivamente el programa financiero no se pague por un tema de facto, con lo cual Argentina no tiene que pagarlo, pero por un tema de que quedó fuera de los mercados internacionales, litigaciones afuera, volver al mercado es imposible, se complica lo privado. Vamos al escenario más feo en el caso de que eso suceda en términos de actividad económica. ¿Qué puede pasar con todo esto que les vengo contando? No me quiero extender demasiado más, pero en términos monetarios, ¿no? Como les comentaba, lo que estamos viendo ahora a grandes rasgos es, el gobierno le ingresaron en junio 8% más de lo que le ingresó en plata en ingresos totales de junio de 2019. O sea, solamente 8% creció con una inflación que va a estar cerca del 43%, con lo cual es una caída en términos reales del 25%. Los gastos vienen creciendo en torno al 73%, con lo cual en términos reales viene creciendo al 21%. Si uno ve la dinámica de esto es explosivo, digamos, gastos que no paran de crecer, ingresos que no paran de caer, básicamente a grandes cuentas. Con lo cual, el acumulado en los últimos 12 meses es que viene bajando lo que recauda el gobierno 18% y viene creciendo 18% lo que está gastando, siempre hablando en términos reales, ¿no? Acá no teniendo en cuenta la inflación, sino en montos constantes. Esta es la dinámica abajo, lo que ven de gastos e ingresos públicos, de cómo viene creciendo el gasto. Ahora, esa brecha que venía muy amplia, que en mayo había llegado a su pico, en junio se redujo un poco y ya no es tan grande la diferencia, pero es enorme todavía, es insostenible. Y lo que vemos es que vamos a ir a un déficit. Lo que ven ahí son distintas líneas en el gráfico de abajo a la derecha, distintas líneas de cómo han sido los resultados fiscales a lo largo de los últimos años. La línea amarilla, la que ven arriba, es la del año 2019, que Argentina estaba llegando a un equilibrio y sobre diciembre ese equilibrio no se pudo sostener. De hecho, si uno agrega ciertas partidas particulares que no están ahí porque fueron ingresos extraordinarios, Argentina iba a un déficit de 0,7%, no de 0,4%. Pero era un déficit muy sostenible. Nosotros tenemos un cálculo realizado que cerca de un punto y pico, muy chico, un punto y monedas, puede ser financiado en el mercado local sin ahogar al sector privado. Pero Argentina, fíjense que en los últimos años siempre estuvo con un déficit que fue insostenible, y ahora estamos yendo a la línea de abajo, 3,3% en junio de déficit fiscal, y una proyección muy positiva sería que quede en 6,5%. Ya el presupuesto da a entender que Argentina va a un déficit mayor, y la pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale esa plata? Lo están viendo ahí. La emisión monetaria ha sido 1,3 billones de pesos para girarle plata al Tesoro. Si lo vemos en términos históricos, que es el gráfico de arriba a la izquierda, lo que vemos es, con ingresos tributarios estamos cada vez menos financiándonos para pasar a financiarnos un 48% con emisión monetaria, cosa que no se vio nunca en la historia. Ahora hay un punto positivo en todo esto, que es la monetización de la economía partía de un punto muy bajo, o sea, con Mauricio Macri había muy pocos pesos, prácticamente cuando se terminó la economía, y ahora volvimos a retomar ese sendero de que crezcan los pesos. Pero ya estamos en niveles que podrían ser históricos, cerca de 25 puntos de PBI, cuando en general es 22, 23. Estarían sobrando 2 puntos de PBI de financiamiento y todavía sigue para adelante. Y por otro lado, la velocidad de circulación de dinero, como les dije, no es solamente lo que importa cuánto se está ofertando de plata, cuánto está poniendo el Banco Central hoy para financiar, sino también qué demanda hay por esos pesos. Pero en una economía que está en recesión, hoy la virtud que tenemos es que todos se están quedando con los pesos, las empresas, las personas, a raíz de no saber qué va a pasar de aquí en adelante, están teniendo una preferencia por la liquidez en este momento y no actuando normalmente en compras, ventas, sobre todo porque hay cerrado de la oferta y de la demanda tampoco está traccionando tanto. Entonces, que no haya tanta circulación de dinero está evitando un repunte de los precios que quizás en una situación normal pueda tener mayor impacto. Argentina sigue perdiendo dólares, reitero, no me voy a extender mucho más, las compras, incluso en junio tuvo que vender al sector privado cerca de 400 millones de dólares,
se le sigue yendo por compra de ahorro, pese a que tengamos un cepo enorme, y lo único que está generando es por balance comercial positivo, como le dije, 8.000 millones en lo que va del año, pero obviamente por las malas, porque no se está importando nada. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuán sostenible es hoy con reservas netas cerca de 7.000 millones? Cuando nos dicen que tenemos 4.400 millones de dólares, en realidad en términos netos tenemos cerca de 7.000 millones. ¿Cuán sostenible es eso si seguimos vendiendo 400 millones por año y si Argentina tiene que pagar incluso vencimientos de deuda cerca de 3.000 millones en los próximos años? Bueno, Argentina necesita generar dólares y hoy lo está haciendo básicamente por las malas y se le está yendo por pagos de intereses de distintos bonos o porque la gente sigue comprando dólares, incluso teniendo el turismo cerrado. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Estos son los distintos tipos de cambio. Estamos en una brecha que es parecida a lo que en su momento fue la del año 2013, previo a lo que se diera una devaluación, pero partimos de un tipo de cambio real mucho más competitivo. Si lo vemos acá, estamos en un tipo de cambio real similar al que fue la devaluación de 2014. Devaluaron en 2014 y te llevó a un equilibrio mucho más competitivo, hoy estamos en ese equilibrio, con lo cual partimos de un punto más competitivo, pero la brecha sigue presionando mucho a raíz de la mayor cantidad de pesos también y la mayor desconfianza. Yo creo que puede descomprimir un poco más, siempre y cuando suba un poco el tipo de cambio, que hoy están llevando una estrategia de crawling peg o de ir devaluando muy poquito todos los días, y obviamente va a tener impacto en los precios, ¿no? Entonces, la gran pregunta hoy de por qué no se está trasladando a la inflación todo esto es porque no hay canales de transmisión tan claros. Los salarios están a la baja, las tarifas están congeladas, los créditos están congelados, la economía en general está en recesión, entonces no hay demasiados canales de transmisión para esto y el dólar está con un cepo. El cepo aguanta todo lo que puede, que no siempre aguanta todo, de hecho en el 89 había un cepo, no vamos a un escenario similar, todavía hay reservas, pero Argentina necesita para descomprimir el escenario financiero, generar más dólares y efectivamente dar un sendero acá de qué va a pasar con esa monetización que hoy está teniendo del total del déficit. Pero efectivamente la brecha está pegando fuerte. Entonces la gran pregunta de aquí en adelante es si va a haber una corrección o no del tipo de cambio. Para nuestra mirada, el gobierno va a tratar de aguantar hasta el año que viene un tipo de cambio frenado, lo cual lo va a llevar también a que la inflación no se le dispare. Podríamos terminar este año con una inflación baja. La gran pregunta es, bueno, ¿por dónde canaliza todo esto y la cantidad de pasivos que viene sumando el Banco Central? Que siempre termina con una licuación de aumento de precios que se convalida con una suba del tipo de cambio. Con lo cual, es un escenario que por ahora nosotros vemos que no va a haber una devaluación brusca, pero que eventualmente esa devaluación se va a dar a medida que se vaya trazando más el tipo de cambio. Y eso va a terminar en una inflación bastante más elevada que nos podría llevar a guarismos cercanos a un 30 puntos más de lo que estamos hasta el momento. No vemos un escenario de hiperinflación, no sé si habrá alguna pregunta de eso, pero no lo vemos, sobre todo mientras se mantengan un nivel de reservas adecuado. Por eso la Argentina tiene que resolver el tema de la deuda para que se le para que se le dejen de ir tantos dólares por exclusivamente el pago de intereses o también por la presión que tiene hoy sobre el central importadores y pagos de deuda privada, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el escenario, espero no haber aburrido mucho. Obviamente el impacto en la inflación, esto lo que vemos acá son distintos precios mayoristas, precios minoristas de cómo se han comportado en el último año, y lo que vemos es que cada vez que el dólar sube o que las tarifas suben, el impacto se ve automáticamente en el índice de precio al consumidor, y hoy lo que vemos es freno del dólar, freno de las tarifas, que no están permitiendo que se convalide este escenario de inflación. Muchas gracias. Santiago, fabuloso, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido rápida y clara, la verdad que doblemente eficaz. Gracias Santi por eso. Mauricio, somos todo oído. Bueno, buenas tardes, gracias Santi. Vamos rápido a compartir pantalla, vamos a ir de la macro a la micro, digamos, a la realidad de las pymes. En febrero de este año, último dato registrado por la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, había en Argentina 1 millón de pymes, exactamente 1.066.351 pymes relevadas, de las cuales la mitad estaban registradas. De ese universo de pymes, ustedes saben, una de las herramientas que el gobierno está implementando para tratar de disminuir los efectos de la crisis son los planes ATP, estos planes por los cuales paga el 50% de los sueldos netos
dentro de ciertos rangos con un límite máximo de 2 sueldos mínimos vitales y móviles. Para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la crisis, 480.000 empresas, o sea, prácticamente todo el universo de las pymes registradas, obviamente si no estaban registradas no podían acceder al subsidio, lo solicitaron y un 60% de esas compañías accedieron en el mes de abril a esos planes, que significaron un depósito directo en las cuentas sueldos de 2.300.000 trabajadores. Ese programa ha venido evolucionando, mes tras mes vino cambiando. Para abril había que tener una facturación comparada con el año pasado menor o igual a 0, para mayo hasta el 5%, para junio hubo también otro cambio dependiendo si la empresa estaba en el ámbito del AMBA o estaba en el interior. Pero lo que yo quiero mostrarles con estos números es que esto no se reduce, la problemática sigue igual. Alguien muy relevante del Poder Ejecutivo dijo en el mes de mayo, lo voy a leer textualmente, la flexibilización del aislamiento pondrá inmediatamente en marcha el motor productivo. Esto es falso, esto lamentablemente se está demostrando que no es real. Estos números lo están demostrando. Permítame decirles que la caída que hubo entre abril y mayo, en mi opinión, obedece a que para mayo se introdujeron una serie de restricciones para poder acceder al beneficio, ¿no? Prohibición de distribuir dividendos, prohibición de acceder al mercado de contado con líquido o dólar MEP. Hubo dando vueltas un anteproyecto de una diputada que proponía capitalizar en favor del Estado estos beneficios, que claramente tuvo una intencionalidad política, pero hubo compañías, hubo empresas, sobre todo las medianas grandes, que se asustaron y se retiraron del beneficio. Y la caída que ven en la cantidad de trabajadores entre abril-mayo, en junio, digamos, comparado con abril-mayo, es, en mi opinión, porque ahora hay un límite máximo de 140.000 pesos de sueldo bruto por mes, cuando en abril y mayo eran 250.000. Pero la situación sigue siendo altamente complicada. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sigue esto para adelante? Digamos, está claro con lo que les decía, que la reactivación del aparato productivo va a ser muy lenta, porque lo que estamos viendo son problemas de los dos lados, de la oferta y de la demanda. Las compañías productoras tienen mayores costos, transportes, protocolos, insumos importados, y el mercado con el que se encuentran a 150 días prácticamente del inicio de la cuarentena es un mercado distinto, con mucha incertidumbre, con gente que está pensando en el ahorro, que muchos de ellos cobran menos por efecto de suspensiones o de reducciones salariales. Y permítanme darles o ser portador de una mala noticia, que es cómo estamos viendo, cómo creemos que esto va a impactar dentro del universo de las compañías registradas, de las pymes, aquellas 500.000 que les comenté. Recopilando datos y relevamientos de distintas fuentes, hoy la foto, mejor dicho, la proyección para agosto, la foto de agosto, nos estaría indicando que hay un 30% de esas compañías que está operando en niveles iguales o relativamente iguales a los previos a la pandemia. La mitad más o menos está operando en niveles inferiores a los previos, digamos, a los del año 2019, que como comentaba Santiago antes, ya venía muy baqueteada la situación. Y lo lamentable, hay un 20% de compañías que cerraron o están por cerrar, con un efecto en la pérdida de empleos formales que nos permitiría calificar lo que está ocurriendo como en mi opinión, la mayor crisis económica y social, por lo menos en Argentina, por lo menos en la época moderna. Así que en esta situación, y como nosotros
un poco venimos enfocando nuestras charlas, nos queremos dirigir al rango del medio, a aquellos empresarios pymes que están sufriendo esta crisis, pero que todavía se preguntan todos los días, la pregunta es, ¿vale la pena? Y cuando uno se hace esa pregunta, obviamente tiene que pensar cuál es el contexto con el que se va a encontrar. Una salida de la crisis muy lenta, muy gradual, a lo mejor con algunos aspectos positivos que mencionó Santiago. El contexto para la economía de la Argentina que viene va a ser de una economía probablemente cerrada. Probablemente volvamos al compre argentino, ¿se acuerdan? De ese tipo de iniciativas. Con fuertes subsidios, van a seguir, en nuestra opinión, los subsidios a todas las pymes, porque las pymes son las que sostienen la mano de obra. Subsidios de todo tipo, laborales, probablemente este régimen de ATP que charlábamos continúe. De hecho, ya se habla que va a seguir hasta fin de año. Fiscales, va a haber cierta flexibilidad en las cuestiones impositivas. Financieros, va a haber accesos a tasas de interés negativas. Probablemente haya medidas de fomento a las pymes para poder sostener la mano de obra que tienen vinculada. Ahora, este gráfico que yo les estoy mostrando habla de las empresas registradas y habla de pérdida de empleos formales, pero les dije en el slide anterior que hay otro tanto de empresas que no están registradas. Y si no están registradas, es casi seguramente porque no tienen empleados en blanco y por lo tanto no han tenido acceso a las líneas de crédito subsidiadas y por lo tanto no han tenido acceso a estos beneficios ATP y por lo tanto no van a poder tener acceso a moratorias fiscales, con lo cual la dimensión del problema es mucho mayor que la que podemos ver acá. Entonces, volviendo a esta cuestión de la pregunta del si vale la pena, nosotros ahí, este slide es repetido, pero realmente creemos que vale la pena insistir sobre esto, es decir, el empresario pyme que está en una situación de déficit financiero, aún después de haber optimizado, si cabe la palabra, todos los egresos, echando mano a todas las opciones que hay dando vueltas, los ATPs, las líneas de crédito subsidiadas, las moratorias, ahora vamos a hablar un segundo de eso, la suspensión de incrementos en alquileres, las prórrogas en los contratos, la renegociación de acuerdos, de mutuos, la suspensión de intereses o amortizaciones de deuda, todo lo que se ha venido haciendo en estos 4 meses, tiene que monitorear esa situación en forma permanente. Ese déficit financiero, aún reducido, tiene que compararlo con las capacidades propias o el endeudamiento que está dispuesto a tomar. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? La variable en que no se puede controlar es cuál es el tiempo por el cual uno va a sostener esa situación de gap, de estrés financiero. Si el negocio es viable, si la respuesta a la pregunta vale la pena es positiva, hay herramientas para tratar de sostener esa situación, pero por supuesto, en el largo plazo una crisis de liquidez se transforma en un problema de solvencia y en el largo plazo, como decía alguien, estamos todos muertos, ¿no? Respecto de todas las alternativas para optimizar las distintas líneas de costos que las pymes tienen, no voy a mencionar las que vinimos charlando en los webinars anteriores, lo único que les voy a decir que las novedades son, y acá me engancho con lo del ATP, las variantes del ATP que les conté que fueron cambiando mes tras mes, ahora para el mes de julio volvió a cambiar. Lo que cada compañía tiene que ver es cuál es la resultante o el cociente de sus ingresos de junio del 2020 contra junio del 2019. Si son negativos, accede a
el subsidio, pero ahora el límite es un sueldo mínimo vital y medio, 1,5, así se dice, 1,5 sueldos mínimos vitales y móviles. Pero si está de 0 a 30%, claramente muy por debajo de la inflación que hubo entre junio del 2020 y junio del 2019, insisto, si los ingresos comparados año a año estuvieron entre 0 y más 30%, ya no tiene los subsidios para pagar sueldos, sino que accede a líneas de préstamos que, dependiendo de cómo haya dado ese cociente, va a variar la tasa de interés. Cuanto peor haya sido, más barata la tasa de interés. La otra novedad, respecto de nuestra última charla, que ya habíamos anticipado los lineamientos más importantes de esta moratoria amplia que ya entró en el Congreso para su tratamiento. Acá, permítanos pasar el aviso. Con Mario les decíamos allá por mayo, cuando se dieron los vencimientos de impuestos a las ganancias, que nuestra sugerencia era presentar la declaración jurada y presentar una multinota explicando la situación financiera de la compañía, pero no pagar, porque era altamente probable que viniera una moratoria tal como ocurrió. Acá la novedad no tan optimista o favorable es que han introducido un cambio en el anteproyecto, que es la necesidad de repatriar el 30% de las tenencias de activos financieros que tengan en el exterior al momento del acogimiento, tanto la empresa, o sea, la persona jurídica, como sus accionistas. Cualquier accionista que tenga un 30% o más de tenencia de esa sociedad, para poder acogerse a la moratoria, tiene que repatriar el 30% de la tenencia que tenía en el exterior en los 60 días siguientes al acogimiento. Esa es la de cal. Y la de arena es que el otro cambio, la otra incorporación en el proyecto de la moratoria ha sido la incorporación de beneficios para cumplidores, que en realidad, en mi opinión, para pymes, para empresas en general, son muy relativos. Básicamente, el beneficio está dado por una aceleración en la amortización de las inversiones, pero la pregunta es, en un contexto como este, ¿quién está invirtiendo en activos fijos o bienes de capital considerables como para que realmente acelerar la amortización tenga un efecto? Si la verdad es que ojalá pueda tener impuesto a las ganancias a pagar como para que me sea necesario incrementar las deducciones por amortización. Así que esas son las novedades, pero esta hoja de ruta es fundamental porque después de haber exprimido todo lo que puedo, el nivel de egresos, tengo que saber cómo voy a financiar, y ahí está la variable del tiempo, ahí está uno de los condicionantes que mencionaba Santiago, el primero de todos, que era la duración de la pandemia, ¿no? Y como complemento de esto, y también, aún en el peor de las situaciones, aún cuando el mensaje no sea del todo bueno, pero uno también tiene que prever cuánto tiempo va a sostener la situación de su compañía sin afectar los activos críticos que tiene. ¿Cuáles son los valores de la compañía? Básicamente, ¿por qué está dado el valor de una compañía? Primero, por el mercado que tiene. Segundo, por los equipos. Y tercero, por el capital humano que tiene, digamos, en muchos casos de las pymes, gente que hace 20 o 30 años que está trabajando. Ese activo básico, ese activo core que tiene cada compañía, es lo que yo tengo que preservar y no caer en la vorágine del estrés financiero que haga que tenga que despedir a la gente, que tenga que vender los equipos o perder a mis clientes, que es el gran activo que tienen las empresas. Entonces, si mi decisión es una salida ordenada, que podría ser una alternativa, tengo que pensar con tiempo, preservando el valor de esos activos,
si puedo vender parte de mi negocio, alguna línea de producto que no me sea del todo rentable, si puedo buscar fusionarme con algún competidor o eventualmente pensar en una reestructuración de la compañía. Ahí, a título de ejemplo, les recuerdo cuáles son las tres que usualmente se manejan, pero preveyendo, planificando esa salida y no despertándome una mañana teniendo que salir corriendo una cueva, como decimos siempre, a descontar un cheque al 70 o 80%, o encontrarme con pedido de quiebra, ejecuciones de garantía, liquidaciones, etcétera, etcétera. Ya que estamos, les comento que la semana que viene iban a reabrirse el fuero comercial, que siguió cerrado hasta esta semana. Es muy probable que se prorrogue eso, y corre también muy fuerte el rumor de que el gobierno va a sacar un decreto de necesidad y urgencia prorrogando ciertos efectos para darle aire a las compañías a que puedan ordenar su situación y para evitar un efecto puerta 2 en los tribunales, que van a llover los pedidos de concurso y los pedidos de quiebra. Bueno, esto es muy rápido mi charla. Gracias, y entonces con Daniel y con Mario quedamos disponibles para las preguntas. Gracias, Mauricio, ha sido muy claro también. Vamos a darle paso a Mario para que pueda, junto con Santiago y Mauricio, conversar respecto de las dudas de los participantes. Así que, Mario, somos oídos para participar junto con Santiago de las dudas de nuestros participantes hoy. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, Santiago y Mauricio, vamos a estar corto de tiempo, pero bueno, hay muchísimas preguntas. Vamos a empezar por la primera pregunta para Santiago. Santiago, ¿cómo pensás que va a ser el escenario, o cuál sería el escenario del comercio exterior y de todo lo que tiene que ver con el pago al exterior ante los escenarios hard y moderado? ¿Cómo volverán las de high, volverán las restricciones para poder hacer pagos al exterior, pagar dividendos? ¿Cómo te imaginas o qué prevés vos para el comercio exterior en una situación como de escenarios negativos o moderados? Bueno, la pregunta está muy buena, creo que nos la hacemos todos. La comunicación 70-30 ya nos dio a entender un poco por dónde va esa lógica de no querer otorgar dólares en el MULC. Yo creo que si Argentina no arregla, la devaluación es mucho más inminente, porque la cantidad de dólares que se te van a ir si no sosteniéndose el tipo de cambio va a ser mucho mayor. Por otro lado, no veo un cepo que se siga ajustando, digamos, para el ahorro minorista. Ya tomaron las medidas que tenían que tomar. Y no veo una vuelta de las de high explícitas como fueron en su momento, pero sí veo que todo va a ser rudimentario y se va a poner sobre la mesa del Banco Central de formas no tan deseables para una economía que quiere justamente abrirse. Y los cuellos de botella que a veces se generan, ustedes lo saben más que yo, pero se generan a propósito en algún punto, porque no son, digamos, por papeles que se frenan las importaciones, pero sí se empiezan a frenar operativamente, y tener un montón de mercadería frenada en un puerto tampoco es deseable por los importadores. Con lo cual, creo que pueden seguir apareciendo estrategias de este tipo en caso de que, no creo que vuelvan las de high explícitamente como las conocimos, pero sí un freno a las importaciones. Y por el lado de la compra de minoristas, ya más que lo que hicieron me parecería demasiado. No, por ese lado no la veo. Pero obviamente a medida que la economía vuelva a reactivar, no solamente en Argentina, sino en el mundo, la compra de dólares debería ser incluso superior por, obviamente, el turismo en gran parte, y la suba de las importaciones te va a poner más presión sobre el tipo de cambio. Con lo cual, es ahí inminente donde se va a ver que si Argentina no recupera reservas, el camino de la devaluación es bastante seguro, sobre todo por uno de los temas que vi que también había preguntas, que es el tema de los pasivos del Banco Central. ¿A dónde van todas estas LELIQ? Las LELIQ que vienen creciendo van a terminar o con más inflación
o con más inflación pero ejecutada a raíz de la suba cambiaria, ¿no? Así que la devaluación, si este escenario sigue, me parece que lo que te va a depender un poco es la velocidad con la cual suceda, pero yo creo que Argentina va a una devaluación el año que viene seguro. Perfecto. Respondiste la pregunta de Luis, que también la tenía anotado acá. Así que, bueno, gracias, Santiago. Una pregunta de Carlos para Mauricio, entiendo. Mauricio, una moratoria generosa, ¿sí? ¿Vos creés que podría ser una manera de dinamizar la economía y de ingresar sacar dólares del colchón como para ingresar a la economía? ¿Qué estás pensando vos de una moratoria y de una moratoria más generosa, si es conveniente o no es conveniente? Carlos, esa es la pregunta. Sí, a mí me parece que hay dos cuestiones en una, moratorio y blanqueo, me da la impresión. La moratoria no hay otra opción, es decir, la gran mayoría de las compañías no están pagando los impuestos, esto está claro, con lo cual no es que la moratoria sea un beneficio, es una necesidad, no hay otra opción. Por eso que la moratoria tiene esta cantidad de cuotas, 120 meses en el extremo para las deudas fiscales en las pymes. El inconveniente de la deuda que tiene hoy la comunidad empresaria con el fisco argentino, si no he leído mal, está en el orden de los 350.000 millones de pesos. Ese es el monto del pasivo que tienen las compañías con la FIP. Estamos hablando de una moratoria a nivel nacional. Se supone que después las provincias también van a tener que hacer regímenes parecidos, ¿no? En cuanto al blanqueo, que era la otra parte de si entendí la pregunta, y si no te la respondo bien, te pido por favor, Carlos, creo que era quien la hacía, si me la podés aclarar. Yo creo que el blanqueo es un tema básicamente de confianza, y después de lo que ha pasado con el blanqueo del año 2016, me da la impresión que no lo veo como una solución, salvo que los beneficios sean tan increíbles que valga la pena, pero realmente no creo que sea una fuente de recaudación para el Estado un blanqueo. La moratoria sí, pero es una necesidad, por esto que comentaba antes. Yo sumaría que todo esto, la crisis de confianza, es letal para el éxito de un blanqueo, ¿no? Totalmente. Una pregunta a Santiago, y ya estamos medio corto de tiempo, pero bueno, esto me parece importante, que creo que son dos sectores importantísimos a la luz de la situación externa que tiene Argentina y de la falta de dólares. ¿Cómo creen ustedes o cómo incorporan dentro de las proyecciones que hacen tanto la situación del agro, ¿sí?, como la situación de Vaca Muerta? ¿Cómo lo estiman que puede llegar a influir y cómo influye dentro de las proyecciones que ustedes hacen? Bien, claramente el gobierno va a tener que subir impuestos, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde salen, pero más impuestos va a poner. Yo creo que no hay demasiado espacio para eso, pero si atenta contra alguno de esos sectores, la situación va a ser diferente. Con lo cual, yo creo que más impuestos se vienen, hay que ver para dónde va la decisión, y eso es un condicionante clave. Por otro lado, el tema de la deuda, como lo comentaba hace un rato, son ambos sectores necesitan un poco de el financiamiento externo, ¿no? Sobre todo más hablando de Vaca Muerta, que necesita un impulso y bienes de capital que se hundan ahí, digamos, costo hundido muy elevado. No lo puede hacer pequeñas economías porque necesitan escala. Con lo cual, la necesidad de un mercado que vuelva, digamos, para el sector privado de manera internacional a financiarse es importantísimo. Entonces, el condicionante 2, después de lo impositivo, va a pasar a ser también qué pase con la deuda. Pero efectivamente es uno de los sectores, si no el que más, el gobierno le tenía mucha fe, ¿no? El gobierno quería empujar lo que es la inversión privada, te diría que
pura y exclusivamente a partir de vaca muerta. Si uno ve un poco en términos de proyecciones de lo que puede pasar a nivel precio y demás, hubo una caída muy estrepitosa del petróleo y todo, ya lo vimos en los futuros, pero el sendero pareciera ser que va a seguir siendo positivo, con lo cual asegurar un barril criollo, que fue una medida, terminó siendo muy cortoplacista para adelante. Lo ideal sería no tener ese barril criollo para pensar en el desarrollo de vaca muerta, y un precio que nosotros creemos que puede ser no demasiado más elevado, no vas a volver a los niveles récord seguramente de petróleo, dependiendo cómo lo maneje la OPEP, pero a priori si no hay guerras demasiado fuertes comerciales no debe haber problemas en eso, pero vemos un petróleo que puede estar en la zona de 55 por encima, que haga viable los proyectos de inversión en vaca muerta, que son fundamentales. Pero si empezamos a ir para atrás con las exenciones que se le han hecho al sector y demás, y le empezamos a cambiar las reglas de juego, ya ahí es otro cantar. Por eso me parece que va a estar muy sujeto a estos dos condicionantes, pero en términos externos es un sector que debería traccionar. Bueno, ya estamos con el tiempo cumplido. Hago una última pregunta a los dos, ¿sí? Y después, bueno, ya estamos cerrando porque, bueno, estamos con el tiempo cumplido y como nos habíamos comprometido con los panelistas, íbamos a finalizar a las 18 horas. A los dos, ¿qué piensan? Que una pregunta que nos realizó... Luis, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con la productividad en la economía argentina? ¿Cómo lo ven, tanto desde el lado macro como desde el lado micro de las empresas en este retome o en esta post-pandemia? No sé, Santiago... Hago yo la parte macro, para mí la micro es más interesante en esto, pero la macro no va a ayudar demasiado, me parece, a términos de productividad. Porque reitero que hasta ahora el escenario no está claro, no está despejado, la toma de decisiones va a ser difícil, el endeudamiento, digamos, el nivel de crédito en la Argentina no vamos a ver un repunte demasiado importante, digamos, yo veo que hay varios condicionantes para una macro que siga desordenada un tiempito más, y va a depender mucho de las decisiones que se tomen, pero digo, no veo en el corto plazo que la macroeconomía por lo menos te esté ayudando a generar incentivos a la productividad y que no hay, digamos, un horizonte fiscal demasiado claro para entender, bueno, puede haber ciertas exenciones a sectores que tengan ventajas comparativas que se los pueda impulsar todavía más. Ciertamente no lo veo. Quizás Mauricio de lo micro puede dar una mirada un poco más precisa. Sí, bueno, a ver, la productividad, me imagino, la definición es la relación entre insumo y producto. Yo creo que particularmente en el mundo PYME, como comenté antes, va a haber subsidios, los subsidios se van a mantener a costa, por supuesto, de una emisión monetaria, que es la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno, pero digamos, va a haber ciertas medidas para seguir sosteniendo a las pymes que puedan mantenerse dentro del mercado, ¿no? Así que por ese lado creo que, y un mercado cerrado, como comenté antes, creo que se va a cerrar la importación. Ahí, Santiago, bueno, mencionabas tu hipótesis de momento en que se produzca la devaluación. A lo mejor lo que pueda haber, no sé tu opinión, sean devaluaciones graduales a un ritmo mayor al que se vienen produciendo ahora. Puede ser. Por dos razones: para hacer más competitiva la economía argentina, que necesita exportar, y de alguna manera también licuar el gasto público. Pero creo que la productividad por el lado de los subsidios va a venir. No veo otra forma porque Argentina no es una economía competitiva en un montón de estándares medida internacionalmente. Yo sumaría, perdón por la opinión, pero creo que la rigidez de los convenios laborales y digamos, la situación de empleo que se va a encontrar en la Argentina va a ser una limitante importante a la mejora de productividad por el lado de los recursos humanos, ¿no? Me parece que todavía estamos un poco difícil de llevar adelante esto. Pero bueno, yo creo que estamos en horario. Quería agradecerles a Mauricio y a Santiago.
esta predisposición. Perdón por habernos excedido unos minutos. Y a toda la audiencia, invitarlos para el 13 y 27 de agosto, que tendremos habitualmente nuestras reuniones quincenales, como esta, a las 17:30, volveremos al horario original de las 17:30. Así que bueno, los esperamos a todos. Vamos a seguir tratando temas que tienen que ver con la actualidad y con esta crisis de las pymes. Así que, bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la UCEMA por este espacio. Gracias a todos. Santiago, Mauricio. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Saludos. Gracias Mauricio, gracias Santiago, gracias Mario, nos vemos la próxima. Que sigan todos muy bien.